Tenemos un invitado de lujísimo. ¡Hola! Luz, cámara y acción. Acá estamos. Bienvenido. Querida Tamara, muchas gracias por esta invitación tan preciosa. Bueno, gracias a vos. Súper bienvenido, qué placer. Qué lindo irte. Querida Tamara, Bueno, estamos... antes de que arranques, quiero aquí darte las gracias porque me parece que el trabajo que estás haciendo con el lenguaje del teatro, de la comunicación del artista, que precisamente el artista está diseñado y tiene unos sentidos más activos para poder recoger del inconsciente colectivo lo que está en el ambiente y pasarlo a palabras, a imágenes, a movimiento, a acciones, a risas, a llanto, ¿sí? Y eso es muy valioso porque estás haciendo una labor preciosa, primero con la luna que te parió y ahora con Urano, que es una forma de sacar a la astrología de las garras de la predicción y del mago y de todo eso, para darle el puesto que se merece, que es orientadora, nos da norte, nos ayuda a vernos en un espejo. Entonces, gracias. Ay, gracias. Lo recibimos. Somos acá bastantes ahí que le ponemos el cuerpo y es un placer y un poco esto que decís, tratar de transmitir el lenguaje, el conocimiento desde otro lugar, con otro formato. Sí. Ujú. Precioso. Bueno. A ver si vamos para Colombia prontamente. Pero cómo no, Iremos, claro. iremos, iremos, seguramente, sí, será un placer. Bueno, Juan Carlos, aquí te tenemos, acá no tenemos plan, porque viste que cuando hablamos de Urano no podemos planificar. Así que yo te propongo como arrancar, es un planeta que a mí también me fascina y tengo entendido que a vos también, que es uno de tus preferidos. Así que en principio poner sobre la mesa un poco, si te parece, qué es Urano para vos, ¿no? Desde tu compartir, ahí como iniciando un poquito quién es este planeta, qué efectos trae, ¿no? Muchas gracias, Tamara. Claro que sí. Es un planeta que me encanta. Lo tengo en mi carta natal en la casa 3 en conjunción con Venus en Libra. Entonces para mí es digno de toda mi reverencia, de toda mi expresión humana. Se la dedico completamente a Urano y a una de sus musas de la inspiración de la astrología, que es Urania, que la vemos aquí atrás. Urania y Calíope. Qué bello ese cuadro. Ujú, ujú. Bueno, mira, Urano fue descubierto a finales del planeta como tal, a finales de 1700. Lo descubre ya de entrada un músico, no un astrónomo. Entonces ya de por sí está marcando una pauta de diferenciación. Un músico que le fascinaban los telescopios y entonces se fabricó el suyo y empezó a observar una estrella, a seguirla y resultó ser el planeta Urano. Urano tiene una particularidad y es que cuando se descubre a finales de 1700, el sistema solar era solo hasta Saturno, que es lo que se ve con ojo desnudo. Y hasta Saturno hay una distancia, desde el Sol hasta Saturno, la misma distancia que hay de Saturno a Urano. Entonces, cuando se descubre al planeta Urano, el sistema solar pasó a ser el doble de grande. Y eso es lo que nos sucede a nivel de interpretación cuando Urano en un tránsito, en una progresión, en una revolución solar está muy activo, o toca un planeta en un tránsito a un sol, a una luna, nos muestra que somos solo la mitad de lo que habíamos conocido hasta este instante. Entonces nos cae un rayo de repente en donde nos muestra posibilidades, creatividad y decimos, wow, no tengo las suficientes herramientas para esto. Por supuesto, eso desestabiliza, pero también me muestra la creatividad de muchas posibilidades que hasta ahora lo que he vivido es solo la mitad de lo que Urano me trae para vivir, para hacer, para iluminar. Tal cual, es el desconcierto y luego, ¿no? Habitar ese mundo de posibilidades. Así, yo siempre comparto que tanto los 9 años con la luna que te parió y con Urano, vivo mucho, vivimos todos los que estamos ahí convocados en el proyecto, vivimos mucho, ¿no? La energía, más allá de toda la investigación, el estudio, la teoría que uno tiene de los símbolos, eh,
se manifiesta, se revela, y con Urano pasó que estuve 4 años para poder encarnarlo como tal. De hecho se estrenó hace muy poco, en junio. 4 años, era por acá, no, por allá, no, por acá, no, por allá. Es esto, ¿no? Del desconcierto, y que pese al plan, mediante un plan trazado, igual nos va a dejar pata para arriba, así. Eh, Precisamente con esas cuentas que me estás mencionando de los 4 años, pues si nos devolvemos 4 años atrás, tenemos la época de la pandemia y tenemos la locura del colectivo por un impacto que nunca lo esperábamos que iba a ir por ese lado, ¿no? Entonces ahí está también la energía de Urano. Qué interesante que la gestación de este proyecto pues se hizo más o menos por esas fechas, ¿no? Sabés que la carta, Juan Carlos, la carta de Urano, del estreno, la que levantamos el día del estreno, Urano tiene Urano en casa 4. Mm, Así genial. que y con el Sol en Cáncer, eso es otra particularidad, ¿no? Tiene muchos planetas en Cáncer, se estrenó ahí. Entonces, es interesante, sí, en un momento de encierro, de confusión, bueno, de un montón de cuestiones. Ahí yo me puse a escribir, la terminé en el 2021, pero arrancó con un formato, terminó con otro, y tuvo muchas idas y vueltas, arranques, arme, desarme, armado, desarmado, o sea, y una estructura física que había que, ¿no? que ponerle ahí el cuerpo. De hecho, es muy física la obra, ¿no? El recorrido que hacemos. Otra cosa que te quería Justamente, compartir. Sí, sí. sí, sí. No, dime, No, dime. adelante. Bueno, no, que justamente la forma de actuar de Urano, Urano es la divina creatividad. Para los antiguos griegos significaba cielo estrellado, los millones de posibilidades. Solamente puede arrancar la creatividad y la posibilidad cuando se rompe lo establecido, lo que hay, lo que me da seguridad, estabilidad. Cuando estoy lleno de estabilidad a mi alrededor, simplemente voy por la vida casi que muerto en vida, haciendo lo que hay por hacer, cumpliendo simplemente rutinas, horarios y viviendo por vivir. Cuando llega la energía de Urano, su formato llega como un relámpago, que el sonido del relámpago nos asusta y la luz del rayo nos activa. Y eso nos muestra que lo que estamos viviendo, estamos muertos en vida. Desorganiza absolutamente todo, rompe estructuras, rompe moral, rompe familias, rompe relaciones, rompe trabajos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? En tremendo caos y en tremendo desorden, es la única forma que el ser humano tiene opción de ser creativo, de mirar nuevas posibilidades, de encontrar nuevos horizontes, de soñar con utopías para empezarlas a construir de alguna u otra forma. Entonces, esa energía de Urano es muy disruptiva. Cuando tenemos un tránsito o un aspecto muy fuerte de Urano en nuestra carta natal, eh, somos como un torbellino, un remolino, que a Urano le dicen, vamos a hacer torta, y dice, sí, rompamos todos los huevos, ya mismo, ¿sí? Porque es lo que dice es, vamos a romper, vamos a regenerar la vida, vamos a rehacerla. Sí, es esa frecuencia, es el preservador de la vida, ¿no? Como tal, claro, genera un impacto y no puede quedar impactado, y ahí, bueno, pero con la enorme posibilidad de la continuación de lo vital, de incluso todos los que estamos, ¿no? Creo que en común tenemos esta vivencia de la electricidad que nos produce cada show, cada espectáculo, y el proceso, yo recuerdo que la primera reunión que tuvimos por allá en el 2021, acá se empezaba a activar un poco, todavía estábamos en pandemia, y nosotros hicimos un laboratorio de 3 meses, y era un agradecimiento con la vida, entrar a experimentar, y de un sentido vivificante que, bueno, y así fue sucediendo año tras año, ¿no? Hasta que pudimos encarnarlo y brindarlo a la comunidad, compartirlo con la gente. Un acto festivo, pero como bien decías, algo antes tuvo que morirse, ¿no? Como agotarse. Eh, Desordenarse, ¿cómo decirlo? Llegar a momentos de incertidumbre, porque si no existe la incertidumbre, Urano no inicia, ¿sí? O sea, si todo está cálido, tranquilo, normalizado,
Urano Ujú, no inspira, no mueve, ¿sí? Hay algo muy interesante con esto que mencionas de vivir el arquetipo, porque ustedes cuando hacen la obra de teatro finalmente lo que hacen es encarnar partes del arquetipo en actores, en música, en sonido, en imagen, en electricidad, en roturas, ¿sí? En ujú. todo eso. Eh, Esto es algo muy curioso que pasa con la astrología, ¿sabes? A finales de 1700, cuando se descubre Urano, el planeta, arrancó la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución por los Derechos Humanos, una serie de revoluciones alrededor, ¿sí? Mira, cuando observamos el cielo con un telescopio, por ejemplo, tú que eres también astróloga, dices, ay, vamos a mirar a Júpiter, ¿sí? O vamos a mirar Ujú, la conjunción de la Luna con Júpiter o alguna cosa así. Y tú focalizas, miras, es como si inmediatamente lo ves allá. Esa semana que lo viste vas a empezar a vivir la expansión jupiteriana de alguna u otra forma, ujú, o la búsqueda de sentido, ujú. ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que trabajar con los arquetipos es trabajar con energías vivas, Ujú, que aunque son invisibles muchas veces, porque parece que fueran del imaginario solamente, están encarnadas en nosotros. Y cuando focalizamos la conciencia a un arquetipo, empezamos a transmitirlo en nuestro cuerpo. Entonces, transmitir a ujú. Urano no es fácil. Mira, Urano tiene un ciclo de 84 años alrededor del Sol, ¿sí? Observa cómo la expectativa de vida hasta hace menos de 50 años estaba más o menos en los 60 años, 60, 70 años. Hoy la expectativa de vida está por encima de los 80, 90, para arriba, por los avances de la ciencia, bueno, por muchas razones, ¿sí? Hasta, hasta hace menos de 50 años no teníamos la capacidad humana de un ciclo de Urano a nivel colectivo, porque por Claro. supuesto siempre hay personas que superan las expectativas de vida. Pero digo, a nivel del inconsciente colectivo de la masa humana no llegaba a superar los 60 o 70 años en estadística, ¿sí? Entonces, hasta ahora es que estamos superando los 84 años como colectivo. Al superar hasta ahora los 84 años, tenemos más herramientas para darle voz al arquetipo de Claro. Urano. Entonces, en este momento date cuenta cómo hace menos de 50 años divorciarse era una locura. Buscar un trabajo para pensionarse en ese trabajo era el orden del día. Casarse Ujú. para toda la vida era el orden del día. Es decir, tener toda una serie de estructuras, porque hasta ahí no teníamos conciencia plena de Urano. Ahora que tenemos ya una conciencia más plena de Urano, lo raro es quedarse uno en un trabajo más de 3 años. Claro, Sí. claro. Lo raro, sí, lo raro es que cuando tengas tú el ciclo de los 42 años y de la mitad de la vida, no votes todo para el mismísimo y no rompas toda tu estructura para buscar una nueva creación y una nueva forma de hacer la vida, ¿no? Estamos más habilitados para lo uraniano en estos tiempos, Exacto. ¿verdad? Claro. Sí, 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 Ujú. sí. Ni que hablar a partir de los 42, como decís, hacer todo un bollo y hay que hacer todo de nuevo. Ujú. Sí. Interesante. Ojalá que las roturas que produce Urano, tengamos presente que Urano es el nuevo regente del signo Acuario. Desde que se descubre a finales de 1700 y ya para finales de 1800 los astrólogos le aplicaron esta regencia de Urano al signo de Acuario. Pero la regencia nativa de Acuario es Saturno, ¿sí? Entonces, Claro. tengamos presente que también activar a Urano sin Saturno no es encarnarlo. Activar solamente la idealización, la utopía, la creatividad, el futuro, sin Saturno, sin la capacidad y la responsabilidad, el aprender a responder frente a toda esa electrocución que me hace Urano, cómo respondo y cómo armo y cómo estructuro. Si yo no Claro. logro conciliar esos dos arquetipos, pues de nada me sirve toda la creatividad uraniana porque no voy a lograr encarnarlo. ¿De qué me sirve saber que algo me hace bien o me hace mal si no hago algo con ello? ¿Sí? Entonces, eso Exactamente. puede pasar cuando me polarizo a Urano solamente, en donde me dejo
digamos, preñar por una gran idea, por una ideología, por una visión de vida, por una forma de futuro, pero si no lo encarno, si no hago algo humano con ello, pues se echa a perder toda esa sustancia. Y ahí está el gran reto de Urano, porque y ahí precisamente es donde los artistas y los actores como tú tienen la gran capacidad de aterrizar toda esta creatividad profunda. Urano yo también lo veo como la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? La utopía es como el occidente o el oriente. Camino 10 pasos al occidente y 10 pasos se va más allá. La utopía nos sirve para caminar, para motivar, para ver, pero la utopía no sirve de nada si no la conecto con Saturno, sin las Esto realidades. es clave, es fundamental. En el espectáculo también, cuando íbamos, ¿no?, ensayando y en esto que yo escribí, reescribía, y así estuve bastantes años, entendí que Saturno era como si te dijera el protagonista, ¿no? De hecho, en el recorrido del espectáculo, Saturno es clave, tiene un rol muy particular, ¿no? Va como entramando cada casa, porque bueno, el espectáculo también está interesante esto, va recorriendo, Urano va recorriendo cada casa, entra a la casa 1, entra a la 2, a la 3, así hasta la 12, y Saturno es el que termina de encarnar toda esa frecuencia uraniana, ¿no? Es el que va como centralizando determinados mensajes, bueno, la estructura arcaica también, ¿no? Y a la vez evolutiva de cada casa, de la presencia de Urano en cada casa, ¿no? ¿Qué va rompiendo en la 1? ¿Qué propone en la 2? Bueno, y esto, para mí, esto que decís, es fundamental. Urano sin Saturno es delirio, ¿no? Es distorsiones, sí. Mira, y ese es un gran reto, y ese es el gran daimon de Urano. El gran reto es aprender a encarnar toda la visión de perfección. Observa cómo cuando las personas nacen con una luna Urano, un sol Urano, un Urano muy fuerte, un Urano en medio cielo o en ascendente, en cúspide, es una persona de un idealismo profundo y que le cuesta mucho aterrizar las ideas y se vuelve el creativo por excelencia que inicia miles de proyectos, pero no se concentra ni focaliza en ninguno. Pica aquí, pica allí, pica allí. ¿Por qué? El peligro de Urano es bajar la utopía a la realidad, empezarla a humanizar y a ver que llora, grita, jode, sí, que me va a encarcelar en unas rutinas, que me va a angustiar terriblemente porque no voy a tener libertad y entonces termino simplemente siendo el creador de muchas cosas y con ninguna finalización de nada, ¿sí? Ahí el gran reto de Urano. Ninguna obra es tan poderosa y tan creativa que no se pueda manifestar. La manifestación es un paso importante. Si no es por la manifestación de Saturno, a Urano no lo castra, no lo castran. ¿Sí? Saturno castra a Urano y cuando lo castra crea lo que se llama la edad de oro de los griegos, por un lado, y por otro lado nace Afrodita de los genitales de Urano y de la sangre, ¿sí? De la espuma del mar. Entonces, y salen las 3 grayas y las 3 gracias, ¿sí? O sea, si no se castra la utopía, si no se castra la imaginación, el idealismo, las posibilidades, pues no entramos en la edad de oro, no generamos hechos, no se crea Afrodita, no se crea el gusto. Es muy importante que en ese proceso aprendamos a ver las realizaciones que se han hecho con la utopía, con la visión, abrazarlas, por eso nace Venus, valorarlas, apreciarlas, porque de lo contrario, con Urano siempre vamos a quedar en la divina insatisfacción, nunca va a ser suficiente los libretos que escribas, nunca va a ser suficiente los teatros que visites. Sí. Es generar incluso los vehículos para poder manifestar esa idea, esa locura. Creo que Mozart, ¿no?, tenía mucho Acuario y Virgo, esa posibilidad de reunir la inspiración y, ¿no?, la belleza y ordenarla, estructurarla, catalizarla, encarnarla. Bueno, un poco esto, Urano sin Saturno, no, sí, es imposible. Imposible. Incluso en esto que decías ¿no?, de cómo los artistas en general, el humano, ¿no?, habitando los símbolos,
es muy interesante ver con la luna, o sea, yo todos los años me despido de la luna y no me puedo despedir. O sea, vamos 9 años de compartir la luna que te parió y digo, claro, acá hay algo que ya el símbolo mismo está hablando, ¿cómo nos vamos a despedir de la luna? O sea, la madre es muy difícil, ¿no? Abandonar. Incluso pasaba con el correr de los años que los actores que se tenían que ir o que habían cumplido determinado ciclo, era un dolor y un desgarramiento irse del proyecto. Es interesante, ¿no? Como, sí, claro, en Urano no sé qué va a pasar, pero en la Luna era como, no me puedo ir de acá, es un dolor, soltar a la madre, ¿no? Es como, está difícil. Además me parece muy curioso el arquetipo con el que estás despidiendo a la luna, que es el más antagónico de la luna. ¿Sí? Pero lo Urano, necesito. Lo necesito, Urano le festejo todo el tiempo porque yo todos los años me quiero despedir de la luna, pero no puedo, no hay caso. Ahora estoy agarrándome de Urano a ver si cerrá, salgo disparada. llevas, No, llevas yo ya tengo 8 años, ¿no? 8 nueve años con la luna, años, 9 años. 9. Eh, Mira, date cuenta cómo estás cumpliendo un medio ciclo de nodo lunar, ¿no? Seguramente cuando la estrenaste, si tiene 9 años, los nodos estaban más o menos en una posición similar, ¿sí? Entonces, en este momento estás cerrando ese ciclo, pero interesantísimo abrirlo con su antagónico, ¿no? Con Urano, ¿sí? Porque mientras que la luna busca protección, cuidado, solidez, seguridad, ¿sí? Urano, para poder ser creativo, busca romper, angustiar, regenerar, modificar, ¿sí? O sea, si tú pones a una mamá luna en Acuario, luna Urano, dice, pero ¿cómo que los bebés vienen de un vientre materno? Tienen que venir es de una clonación y que por favor la maquinita los alimente y que haya otra máquina que reconozca el llanto del bebé para decir qué es lo que quiere ese bebé. Sí. Qué tremendo, sí. Así andamos, entre lo lunar y lo uraniano. Y es una linda mezcla, una linda integración. Y qué interesante, bueno, muy interesante todo. Y tu Urano en casa 3 está bien ahí, interesante lo que haces también. Lo que Ese te Uranito en proyecta. casa 3 es cosa seria. Yo ya acabo de cumplir 51 años, o sea, ya pasaron 9 años o 10 años desde la gran crisis uraniana. Cada uno de nosotros vive una crisis con Urano cada 21 años. Cada vez que hace cuadratura, oposición, segunda cuadratura o retorno, ¿sí? 21, 42, 63, bueno, y 84. Eh, Ese Urano en casa 3, cuando yo lo vi venir, ahí estaba padre de familia, casado, con un hijo preadolescente, y yo miraba ese aspecto y decía, ay Dios, Claro. viene Urano a hacer oposición a Urano y mi Urano está con Venus. No, eso yo lo canalizo con los estudios, lo va a canalizar con cursos virtuales, con tecnología. Y bueno, lejos de imaginarme que terminé divorciándome, empezando una nueva vida. Por supuesto, también está lo otro, porque se inició la escuela de astrología astrológica, se iniciaron muchas cosas, pero a lo que voy con eso es que con Urano no podemos predecirlo. Es muy difícil. Podemos conocer su arquetipo, podemos conocer más o menos qué es lo que inspira, su teleología, su sentido profundo, pero que podamos, como astrólogos, definir cuál es el camino que va a tomar. Él siempre es sorpresivo, él siempre es un relámpago, siempre es un rayo. Por donde menos lo esperábamos, actúa. Sí, así es. Es del orden del misterio, absolutamente, como la vida, pero bueno, sí, hasta es muy difícil hablar de Urano, ¿no? Sí, porque, mira, date cuenta, querida Tamara, cómo Urano pertenece a los planetas transpersonales, transhumanos también podríamos llamarlos. ¿Sí? ¿Por qué razón son transpersonales? Porque no se ven a ojo desnudo. Tú ves hasta Saturno, lo ves amarillosito, tú ves a Júpiter como un sistema solar allá arriba con sus lunas, precioso se ve. Tú ves a Marte rojo,
¿sí? A Venus lo ves al atardecer o al amanecer, junto también con Mercurio, a la Luna, ¿sí? Pero a Urano, a Neptuno y a Plutón, no. A Urano necesitas por lo menos unos binoculares, ¿sí? A Neptuno sí, ni siquiera binoculares, ni siquiera telescopio, te necesitas ya algo más grande, ¿sí? Y a Plutón, pues nada, ¿sí? Necesitas además asociarte con la técnica de matemáticas y de posicionamiento global para poderlos ubicar. Tú a Saturno no necesitas nada de eso, lo ves, dices, ay, ya está Saturno, miren, es el que está amarillito, y coges tu telescopio y lo ubicas, ¿sí? Mientras que a los otros no. Entonces, esto lo que significa es que son planetas que están en el misterio, que necesitamos un artefacto, una ciencia, una tecnología, unas matemáticas para reconocerlos a nuestros sentidos. Esto representa que es la voz del misterio la que habla a través de Urano, Neptuno y Plutón. ¿Y quiénes son los aptos para la voz del misterio? Los místicos. Los místicos a través de, de su meditación, de sus oraciones, de su trascendencia, de de su intuición, son los que logran, y bueno, y los artistas, por supuesto, ¿sí? Los actores, los músicos, los poetas, son los que logran traer lo invisible y hacerlo visible en nuestra cotidianidad. Sí, 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 sin duda. Y así fue y está siendo, ¿no? Al menos para mí también el proceso, esto de bajar algo de otras esferas y creo que también le encuentro sentido al tiempo que tardé, ¿no? Y lo diferente, ¿no? Ni se compara con el proceso de la luna, que también fue caótico, pero fue diferente. Fueron 9 meses de ensayo, el otro fue más ordenadito, también una cosa muy de otro orden. Lunar, lunar. Y es final, pero es una cosa impresionante, es impresionante. Y Urano, bueno, es esto, es que es eso, es no saber, y es habitar ese vacío con, 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 con Honduras, ¿no? O sea, yo siento que también hay algo que se rompió dentro mío, no entendía, fue un momento 2020, 2021, yo tengo Urano en casa 10 y tengo 45 años, estoy teniendo. Eh, y empecé a escribirlo a los ¡Tarán! 42, sí, 41, 42, o sea, sí, es una joya a nivel astrológico. Eh, y sí, es esto que me rompí, no podía hacer nada como antes, nada, nada, ni escribir, ni hacer, ni empezar a producir el espectáculo, además del contexto, ¿no?, social que estábamos viviendo en todo el mundo. Eh, Así que bueno, esto ya hablaba, ¿no? Significaba ya estaba contando, estaba trayendo mucha información, además de la teoría que uno tiene, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Claro, porque por supuesto, si tienes 45 años, significa que tienes un Urano natal en Escorpio. Sí. Entonces, Urano pasando por Tauro, empezando a hacer oposición desde tus 41, 40, 41 años, pues empezó, si tienes un Urano natal en casa 10, empezó a tocar tus bases, eh, Uh-huh. tu inconsciente, lo que considerabas tus certezas. Y como está en un signo fijo, observa como un Plutón, perdón, un Urano en medio cielo, eh, mis ideas me dan mis certezas, mis Claro. convicciones, ¿sí? Y entonces se vienen a romper esos ideales y esas convicciones. Entonces, claro, voy a escribir y no puedo porque estoy escribiendo con la Tamara pasada. Uh-huh. Y Urano ya me dice, eso no sirve, es que tienes que darle Uh-huh. un vuelco, ¿sí? Exacto. Entonces es todo esa, se rompe la estructura, se rompe la Uh-huh. creatividad para generar una nueva forma de hacer las cosas. No es fácil, es un proceso, pero es un proceso precioso, humano, en donde cuando logramos superar esas crisis que están sucediendo ahí, yo diría que uno Claro, termina de superarlas hacia los 47, ya claro, casi. claro, un desgarro emocional y fuerte, porque es un desgarro, así, es como, esto ya no soy lo que yo creía que era. Eso produce una crisis y un movimiento, bueno, sí, doloroso. Depende de la identificación, ¿no? Tan grande que tengamos también con aquello a lo que nos hemos identificado. Pero, Claro, bueno, y mira cómo tener a Urano en el medio cielo, como me muestras en tu carta,
es tener también a Tauro entonces en en el bajo cielo, abajo. ¿Sí? Fíjate cómo en la casa 4 es como la luna, es es nuestro refugio. ¿Sí? Al tener un signo fijo allí, el refugio es inamovible, no me lo toquen. ¿Sí? Y llega Urano a mover esa piedra angular con la que estaba edificada toda tu construcción. ¿Sí? Y al hacerlo, es bien curioso cómo estás pasando del arquetipo de la luna en tu obra de teatro al arquetipo de Urano, que es Urano pasando por la casa de la luna, digamos, por la casa 4. Sí, sí, sí. Sí, 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 maravilloso, es genial. Estoy tomando la bitácora de todas estas cuestiones porque son una joya, sí, 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 sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Tenés alguna? Tengo a Romy acá muy cerca. ¿Alguna pregunta? ¿Qué luna tenés vos, Juan Carlos? ¿Qué luna? ¿Qué, perdón? ¿Cómo? ¿Qué ¿Has luna nacido tengo? bajo qué luna? ¿Qué luna natal? Ah, bueno, mi DNI astrológico, como dice Beatriz Leverato. Ordenada. Sol en ¿Cómo? Virgo, Sol en Virgo, Luna en Escorpio, ascendente en Leo. Sí. ¿Y tú, Tamara? Yo soy Sol Capricornio, Sol, Mercurio, Marte en Capricornio, casa 12, Genial. ascendente en Acuario y Luna en Cáncer. Claro. Y Luna en Cáncer. Ah, Luna en Cáncer. Bueno, Luna en ahí Cáncer. está. Por Sí, eso tengo claro. la visión, estoy encomendada con él. Luna en Cáncer y en casa 6. O sea, tú naciste en luna Exacto. llena. Sí. ¿Sí? Sí. Naciste en luna llena y bueno, esto te da la luna de casa 6 en Cáncer, te da la experticia para sacar adelante a través del hacer, volver a intentarlo, hasta volverte una experta en el área, ¿no? Es una luna como virginiana, la luna de 6. Y muy creativa. La luna, fíjate que la luna en Cáncer está entre la fusión del cielo y la tierra. Cáncer es el Urobolus, la serpiente que se muerde la cola porque Cáncer es la casa 4 donde termina el día e inicia uno nuevo. ¿Sí? Entonces está uno en la dualidad del refugio materno de lo conocido o de las posibilidades creativas que tengo en mi imaginación de todo lo que hay por hacer, pero qué miedo salirnos del refugio. ¿Sí? Entonces esa dualidad, una luna de casa 6 necesita solucionar ese tema haciendo, diciendo simplemente, Claro. pues demos el primer paso, generemos esto, movámonos. Así es, así es. Y sabes que yo soy una apasionada de la casa 12, una apasionada. Tengo ahí como... ¿Y qué nos dirías de Urano en casa 12? ¿Qué te gustaría compartirnos? Sí, mira, un Urano de casa 12, mira, la casa 12 no nos pertenece, la casa 12 es del mundo. ¿Sí? Fíjate, tú como Capricornio de casa 12, eh, la estructura, el orden, el método, los cronogramas que tú podrías hacer muy bien para ti misma, tienes que ponerlos al servicio de tu gente. Y es como si fueras la organizadora, la metódica, la que ayuda a poner en orden a muchos, así tú internamente no tengas ese orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con Urano en la 12? Pues soy la voz de la revolución de la gente que está alrededor mía. Entonces, es como si muchas personas no se atreven a levantar la voz frente a algo o no se atreven a hacer un cambio y tú fueras con un Urano en casa 12 el movilizador a ello o la voz de todo eso. Claro, el intermediario, el vehículo para que los otros se liberen o se activen, ¿no? Sí, muy interesante. Nosotros bueno, no voy a contar lo que sucede en el espectáculo, pero siempre la casa 12 es muy compleja, ¿no? De habitar y de compartir, de traducir o de invitar, a través de algo muy puntual invitamos ahí al espectador a experimentar, pero bueno, no es fácil, ¿no? Porque no se entra con la mente, justamente, a la ¿Sabes casa qué 12. otra nota clave de la casa 12 es donde nos gestamos, donde Claro. hay una gestación, ¿sí? Entonces también un Urano de casa 12 sería donde estamos gestando unos procesos de transformación y de cambio, de creatividad. Mm.
Sí, sí, antes de nacer es interesante. ¿Qué estaba pasándole a esa madre también? O el contexto, ¿no? Alguien que haya nacido con Urano en 12 es bien interesante. El nacimiento o cerca del ascendente también podríamos notar. Ahí Este, sí que, bueno, ahí sí ya se está haciendo conjunción con el ascendente o con el medio cielo. Los planetas que están ubicados en ángulos importantes como ascendente, medio cielo, descendente o bajo cielo, se vuelven los dueños de la carta, ¿sí? Entonces, tenía una consultante que precisamente tenía Urano en toda la cúspide del ascendente y cada vez que llegaba se caía el internet, se fundían los bombillos, no funcionaba nada. Sí, yo sabía que ya teníamos cita porque empezaba todo a dañarse, que ya iba a llegar. a dar vuelta. Tremendo. Es como Bueno, si fueran unos agentes de cambio, ¿no? sí, sí, ellos son unos revolucionarios natos. Además, tienen una visión eh, de social, comunitaria muy amplia. Ellos pelean no por lo que les sucedió, por la injusticia que les sucedió, sino que la injusticia que le está sucediendo a su compañero, al otro, al grupo. ¿Sí? Me dice, pero ¿por qué estás peleando por eso? No, porque a él le están cometiendo una injusticia. Sí. claro, le tramita a otros, sí, interesante. Y en la casa 8 podríamos tocar esa, la 4, la 12, nos falta la 8, que ya de la 4 hemos hablado, como para tocar las potentes, ¿no? Las casas poderosas. Las que le saltan del inconsciente. Es que fíjate que la casa 4, 8 y 12 son casas que son de agua, son emocionales. Nuestra sociedad actual, infortunadamente, envió a la sombra al fuego y al agua, es decir, a la intuición y a la emoción. ¿Sí? Entonces lo que está en esas casas no le queda de otra que salir explosivamente. A veces no reconocemos lo que sale de la 4, de la 8, de la 12. No lo reconocemos como propio, decimos es por culpa de los otros lo que me está sucediendo. La casa 8 yo siempre la veo como esas sorpresas de payaso que tú destapabas y salía el payaso y tú te asustabas, pues con Urano mucho más, ¿sí? Es como si con Urano allí es como, no me atrevo a ser creativo, no me atrevo a romper unos esquemas y de repente la vida me lleva a una situación donde todo explota y de un día para otro me convertí de niño a adulto y cambió mi vida de repente por un evento que sucedió radical, fuerte, que buscaba inspirarme y cambiarme y que además no lo reconocía como mío ni como propio, sino salió de la nada. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. la casa 8 lo que muestra son procesos de reestructuración. El niño que debe morir para que nazca el adolescente que debe morir para que nazca el adulto. Entonces, con Urano allí es como explosiva y sorpresivamente se me rompió todo y me tocó ser adulto de la nada, por ejemplo, o me tocó renovarme. Claro, y también la capacidad para atravesar crisis, ¿no? O profundas transformaciones con un Urano ahí también como se podría desplegar, ¿no? De repente ante determinado hecho doloroso, eh, puede tener un potencial interesante o también bastante desinteligente, ¿no? Como una desconexión muy profunda. Si viéramos la parte más por ahí desinteligente de la frecuencia uraniana en la 8, ¿verdad? Hay otro factor que también, fíjate, y es que Urano en la 8 es similar a Urano en Escorpio. Es parecido, Claro, ¿sí? claro. Tienen unas sustancias similares. Y hay algo que tiene Escorpio y la casa 8 que es lo protectivo. Eh, Escorpio es el alma selvática que está a la defensiva ofensiva. Por eso un escorpión tiene exoesqueleto, se protege, internamente es muy blando. Entonces con Urano allí, la ideología, la visión y la utopía me protegen y Claro. y me cubro de ideas y de ideologías y no siento. O sea, la forma de evadir lo que siento es a través de ideologías y de visiones de futuro y de posibilidades. Pero en Ujú. realidad lo que debe hacer un Urano en casa 8 es despertar, porque Urano es un despertador, porque si Ujú. despierto el sentimiento que tengo allí, encuentro que mi sistema solar es el doble de grande, que lo que he vivido hasta ahora es solo la mitad de lo que puedo llegar a descubrir. Urano entonces en la casa 8 o en Escorpio muestra
que la verdadera vida se empieza a vivir después de los 42 años, cuando hace la oposición, porque Claro. despierta y se vuelve innovador y no tiene problema en decir voy a pelear por lo mío, por lo que quiero, por lo que busco. La autenticidad, sí, interesante, Porque interesante. despierto mi potencial emocional, Claro, despierto mi pasión que tengo por algo y puedo hacerlo. claro. Acá festejan, acá tenemos una Sol Urano en Escorpio. ¡Qué hermoso! Gracias, Juan Carlos, es una belleza oírte, es un placer, es un placer. Espero el otro año espero viajar a Buenos Aires para el próximo año, poder ir y ver tu espectáculo. Ojalá Ay, poder ver incluso los dos. Pero bueno, vamos a ver sí. si coincidimos. ¿Ya sabés que venís el año que viene a Argentina? ¿Es Sí, todavía probable? no tengo las fechas exactas porque había pensado en el primer semestre, pero creo que, no sé, voy a ver. De Acá pronto te sí, esperamos. hacia marzo. Tenés muchos Sí. amigos vos acá, tenés muchos amigos. No te imaginas lo que fue esa experiencia en Buenos Aires. Esos árboles que están ahí al lado de la biela, es que se llama, al lado del cementerio, que son unos Ujú. árboles preciosos, gigantes. O sea, Buenos Aires me recibió con un abrazo como de ese árbol. Divino. Familiar, sí, sí, te abrazamos, te esperamos. Bueno, será un placer recibirte en el templo ahí artístico. Un placer, un placer, un placer. Bueno, y yo te invito a que cerremos, ¿te parece? Que cerremos Por supuesto. como, ¿cómo podemos cerrar? Siempre es una intriga cerrar este compartir. ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Con una reflexión, con una frase, con una pregunta? Sí, sí. No sé. Sí, me encantaría cerrar nuestro encuentro humanizando los arquetipos. Cualquier arquetipo que nosotros vemos a través de la mitología o de ejemplos o de astrología muestran a los dioses, al inconsciente colectivo. Pero nosotros como seres humanos debemos encarnar esa fuerza y no la encarnamos siendo el dios o siendo la energía del inconsciente colectivo. La encarnamos con una moral humana. ¿Y a qué voy con esto? A que la energía disruptiva de Urano necesita pasar por nuestra moral. Cuando nos toque su rayo creativo, es muy importante que también evaluemos lo que hemos hecho y no pasemos por encima de nosotros, que podamos llegar a ser un, un encaje entre el pasado y el futuro, un relevo en donde honremos de dónde venimos, honremos la familia que hemos creado, la profesión que hicimos, el trabajo, y más bien lo integremos a la nueva visión de vida. De lo contrario, lo único que puede terminar haciendo es rompiendo todo y sintiendo una gran angustia y ansiedad. Es hermoso lo que acabas de decir, es hermoso porque es más allá de donde venimos, ¿no? Somos la consecuencia de nuestros ancestros, ancestras, de nuestra historia, de nuestra biografía y es hacia adelante, pero con todo eso, abrazando todo eso. Hermoso, así es. Nos has dado una clase, nos has dado una clase, una felicidad de recibirte. Bueno, no sé, yo estoy feliz. Acá Romy también, que te manda un Bueno, abrazo. yes. Un abrazo. Eh, y esperamos recibirte o visitarte, uno nunca sabe, porque nuestra proyección es viajar, tenemos muchas ganas de ir a Colombia, así que quién te dice que aquí o allá nos estaremos ahí abrazando, conociendo en De vivo, todo. y fue un placer, Juan Carlos. El placer ha Un sido placer. mío. Muchas gracias por esta preciosa invitación. Te deseo muchos éxitos con la nueva obra de Urano. Espero que, bueno, en esta red de Instagram y de YouTube hay muchos argentinos que siguen mi canal y pues quiero invitarlos a escucharte y a escuchar a todo el elenco y a todo el trabajo que llevas más de 4 años gestando y que sale a la luz ahora. Entonces, invitarlos a que te escuchen. Además, como iniciamos, felicitarte por este hermoso trabajo que estás haciendo para poder sacar de las garras de la predicción y de que somos los magos, los astrólogos y todo eso, para darle el puesto merecido a la astrología, que es una ciencia o un arte o,
o una visión milenaria que nos puede ayudar para darnos una brújula en este mundo. Así es. Gracias. Gracias, gracias enormes y bueno, un abrazazo así enorme. Un gran abrazo, Tamara. Gracias por tu invitación. Gracias a vos, Juan Carlos. Gracias.